Esta es la tercera conferencia de nuestro segundo foro empresarial de Coparmex, a cargo del doctor Roberto Nuel García, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, con el tema precisamente competitividad. Alrededor de la personalidad profesional del doctor Nuel García, diremos que es egresado de la Universidad de Texas como doctor. Previamente a su posición actual como director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, fue subsecretario de Fomento de los Agronegocios en Zagarpa y director general de FESA, Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. En su larga trayectoria como consultor en McKinsey & Company de 1984 al 2001, dirigió una gran cantidad de proyectos para instituciones financieras, gubernamentales y empresas de telecomunicaciones en México, América Latina y los Estados Unidos. En el plano académico, fue director académico del Instituto de Banca y Finanzas, Asociación Civil y profesor de la Universidad de las Américas, coautor de 2 libros, Mercados Peligrosos, la Administración en Crisis Financieras y El Dilema de México, Orígenes políticos de la crisis económica. Señoras y señores, cedemos estos micrófonos al doctor Roberto Nuel García. ¿Saben qué? Queda flojera oír el currículum vitae de uno y un poquito de vergüenza. Te agradezco mucho la invitación, muy amable de estar aquí en este foro de negocios. Déjenme decirles lo que voy a tratar de hacer hoy. Primero, asegurar que no se vayan a dormir. Esa es una tarea muy importante después de la muy rica comida que nos echamos. Segundo, tratar de comunicar un mensaje económico, pero cuyo contenido fundamentalmente va a ser parecido a esto que les voy a comentar. Resulta que si ponen ustedes agua a hervir y agarran una rana y la avientan en el agua hirviente, la rana inmediatamente detecta el calor, se da cuenta que se va a quemar y hace todo lo posible por salirse del agua y generalmente logra salir y salvarse. Sin embargo, cuando uno mete esa ranita al agua y después echa uno a andar el calor, lo que sucede es que la rana se va acostumbrando a que sube la temperatura del agua y ahí se queda hasta que se muere. Y voy a tratar de hacer un símil entre la ranita y México, puesto que nuestro país lamentablemente necesita quizás ser escaldado para darse cuenta de que está en un ambiente en el cual o empieza a hacer algo por salvarse o se va a meter en una bronca muy grande. Y lo trataré de hacer con base en datos y hechos, cuál es el estilo de la casa. Ese pues es el mensaje del día de hoy. No voy a tratar de resolver todos los problemas que voy a plantear, pero sí cuando menos marcar cuáles son las grandes áreas de acción que requerimos nosotros que se instrumenten para que no nos suceda lo que a la ranita que se queda en el agua hasta que se muere. También quiero aprovechar, porque me di cuenta a la hora de la comida, en una conversación, por cierto, muy padre, que no necesariamente saben mucho del instituto, entonces voy a aprovechar 2 minutos sobre IMCO para echar un comercial y explicarles qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué sirve lo que yo manejo, puesto que ojalá que sea una institución con la cual ustedes guarden un contacto estrecho hacia el futuro. El Instituto Mexicano para la Competitividad nació hace 3 años, cumple años este febrero 15 pasado. El instituto es un centro de investigación aplicada. Eso suena sumamente aburrido. En inglés, la palabra think tank es la que se utiliza para explicar lo que hace una institución como IMCO. Y los think tanks son centros de investigación, eso no cabe duda, pero a diferencia de los centros de investigación, por ejemplo, universitarios, nosotros traemos una bandera, una razón de ser, y nuestra bandera propositiva es procurar identificar
los retos de competitividad de México en el contexto de la economía global para proponer soluciones. Entonces, realmente IMCO es dos cosas, es una fábrica de análisis, pero luego es una fuerza de ventas a favor de aquellos cambios que México requiere para que transite en la dirección del éxito en la economía globalizada. Hoy me van a ver en mi rol de fuerza de ventas. Y IMCO, si ha de tener éxito, tiene que competir en el mercado de las ideas con propuestas de tan alta calidad, tan indiscutible contenido, que vayan motivando pues transformaciones importantes. Tenemos, además de, obviamente, las series de investigación que llevamos a cabo, un esfuerzo constante de medición en marcha, con el fin de tratar de entender en el tiempo si México avanza o va para atrás. Varios de ustedes ya han visto resultados relacionados con los índices de competitividad de IMCO. Actualmente hay dos que son muy importantes. Uno en el cual medimos la competitividad de México en el entorno de la economía global. Esto vemos pues a la entelequia dorada que se llama país, México, en relación a otros 44 países, que son más del 90% de la producción mundial. También tenemos una serie que replica esa misma lógica económica, pero a nivel de los estados, donde se repite pues el vivo ejercicio de tratar de medir y objetivizar las condiciones competitivas de los entes, pero ahora a nivel estatal. En ese, por cierto, en la última medición, Sonora quedó en el lugar 12 de la República Mexicana, que es francamente ni fu ni fa. No es un número malísimo, tampoco es un número como el que pudiera ser, dadas las condiciones intrínsecas de Sonora, que francamente son de las mejores del país. Ese número 12, y el día de hoy podría haber sido la discusión sobre eso. Dentro de poco vamos a estar reportando nuevos resultados para los 32 entes de la Federación Mexicana, y en consecuencia hoy no les voy a hablar de Sonora, porque si les hablo de Sonora y al ratito tengo datos mejores y más frescos, me reclamarían ustedes por qué no mejor me esperé un rato para hablar de Sonora con hechos más recientes. Probablemente en un mes y medio o algo así estemos en posición de hablar del estado de Sonora. Lo que voy a tratar en consecuencia es de hablar ahora de la rana escaldada o de la rana muerta. Y yo prefiero que sea la rana escaldada y no la rana muerta de la que hablemos el día de hoy. Y voy a tratar de motivar pues el ejercicio de transformación, utilizando para ese fin pues muchos de los análisis que hemos llevado a cabo en México, que nos indican que la temperatura del agua está subiendo y ya está muy alta. Déjenme empezar por una definición. Varios de ustedes ya conocen esta definición, no les será ninguna sorpresa. En IMCO definimos competitividad como la capacidad de un país para atraer y retener inversiones. Esta definición, francamente, resultó un gran acierto. Es una definición que pone dos verbos enfrente de ustedes, atraer y retener, y habla al hacerlo de dos hechos que son incontrovertibles, y es, primero, que México actualmente no es capaz de generar suficiente ahorro para financiar sus actividades de inversión en su totalidad, y en consecuencia requerimos ser un imán que atraiga recursos. Y retener también habla de otra condición muy significativa, y es que tengamos aquí un clima de negocios tal que se acumulen las inversiones. Ahora déjenme darles un hecho para que les resulta irrebatible a ustedes por qué la palabra inversiones es también la palabra correcta aquí. Resulta que si medimos nosotros la capacidad de un entorno económico para generar empleos, la variable clave es inversiones, no es actividad económica, no es PIB, es actividad de inversión. Y les voy a dar un hecho muy importante. Si ustedes hacen una inversión hoy en promedio en México, dentro de 3 meses, esa inversión detona un empleo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las relaciones? La elasticidad es más o menos de 1 a 1. Un 1% de incremento en el nivel de inversiones en el país detona un 1% de crecimiento en el nivel de empleo permanente en México. Y es empleo en el sector formal. Entonces, es el tipo de empleo que nos conviene. Ahora, si les dijera yo qué pasa en el caso de un 1% de crecimiento de la economía, detona como una 20ª parte del crecimiento en el empleo. Entonces, la razón es casi de 20 a 1, es 19 y feria, a 1,
Y por eso que la palabra inversión es de capital importancia, porque una de las agendas clave de México es la generación de actividad económica de la naturaleza que genera empleos. Y además hay otra razón. Hay un doctor Solow, S-O-L-O-W, que es premio Nobel en economía, no más. Y el señor muy claramente mostró que el motor del desarrollo económico de los países son las inversiones, es la acumulación de capital. Entonces ya tampoco está a discusión cuál es el motor del crecimiento económico, por qué las sociedades que tienen éxito primero tienen que echar a andar un proceso de acumulación de riqueza. Se puede hacer demagogia al respecto, pero los que han trabajado esto con ganas y técnica ya mostraron que la inversión es el motor del desarrollo económico. Y si ese es el caso, pues entonces deberíamos estar muy interesados en saber quién es quién en la capacidad para crear un entorno que atraiga y retenga inversiones. Y es por eso que medimos nosotros con tanto interés la competitividad de México en esa definición precisa. Y estos datos que están también a punto de cambiar, porque estamos a días de publicar el informe de competitividad internacional de México, nos indican que estamos en una posición, voy a ser técnico, pinche. Eso es técnica alta, caray, sí. Estar en ese lugar 31 de 45 países es francamente estar en una posición mediocre, es como vivir en colonia popular, media clase, pero popularona. Los países que están mejor, los que están acá arriba en la cabeza, son capaces de atraer como 4 veces más inversión por persona económicamente activa que nosotros. Los países que están peorcitos están atrayendo alrededor de la 1/4 parte de la inversión. Entonces estamos casi en la media geométrica de esta distribución. Francamente es mucho mejor estar alto que estar bajo. Y hagan el álgebra, porque el álgebra es muy elocuente en estos casos. Si en vez de atraer alrededor de $3,000 de inversión por persona económicamente activa anualmente, fuéramos capaces de que ese número fuera un múltiplo de 4, y si el rendimiento de esa inversión fuera el 5%, pues al nivel de 3,000 generaríamos alrededor de $150 de ingresos permanentes derivados de la inversión. Si nos vamos al nivel 4 veces más alto, $12,000, ese mismo 5% nos da 600. Es así de fácil esto. Digo, el álgebra no es más que así de fácil. ¿Quieren ustedes que los mexicanos tengan ingresos altos? Echen a andar máquinas o capital en activos que producen ingresos adicionales y que también potencian la productividad de las personas. Y entonces, en un país como el nuestro, que tiene un friego de gente desocupada, no nada más derivaríamos el ingreso del capital incremental, sino también generaríamos una oportunidad de empleos que causaría un torrente relacionado con las horas laboradas. Entonces, en el caso de México, no tener un clima de negocios que genere la actividad de inversión que permite crear empleos, tiene un costo de oportunidad gigantesco, igualito al ingreso de la persona que se nos fue a trabajar a Estados Unidos en vez de quedarse aquí y aquí contribuir, más el ingreso del capital que hubiera derivado de esa inversión. Por ello, no estamos hablando de cualquier tarugada cuando hablamos de competitividad. Estamos hablando del motor que explica la diferencia de desempeño de los países. Estamos hablando, pues, de aquello que tiene que ser la agenda fundamental de transformación de las sociedades si lo vamos a hacer bien. No es estabilidad macroeconómica lo que nos hace ricos, es productividad, es inversión, es generación de actividad económica. Y si medimos la competitividad utilizando los datos que alguien que trae una serie de tiempo más larga que la nuestra, resulta que está bastante claro que desde hace un rato viene cayéndose muy rápidamente la competitividad de México en la economía global. ¿Y saben qué? Esto no es tanto porque México no avanza, sino porque otros corren cuando nosotros caminamos. Y si empezamos a trotar, corren más rápido y nos rebasan muchos. Y el momento, el hito más importante parece haber sido hacia principios de este siglo, en el momento en que China
pasa a ser parte de la Organización Mundial de Comercio, y con China varios otros países que empiezan a hacer copia de lo que ellos están haciendo y que nos empiezan a desplazar muy rápidamente. No porque no vayamos nosotros avanzando, no vengo a decir que tontos somos, no sabemos lo que estamos haciendo. Lo que vengo a decir es, jóvenes, eso que estamos haciendo, pero con las pilas puestas. Eso que estamos haciendo, pero con ganas. Eso que estamos haciendo, simple y sencillamente no es suficiente. Esto es como decir, estamos en las Olimpiadas y no importa que estemos corriendo el mejor tiempo que jamás hayamos corrido en una competencia, si quedamos en último lugar, quedamos en último lugar. Entonces, el chiste no nada más es competir, es ganar. Y yo francamente no quiero ser parte de un país que tenga ganas más de competir. Yo quiero ser parte de un país que quiera ser ganador. Y para eso necesitamos transformar muchas cosas. Ahora voy a hacer el símil a partir de este momento de la rana, y ojalá todos se sientan renacuajos al salir de aquí. Y me voy a ir a un momento muy importante, y ya lo identifiqué hace un momento. Cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio, ocupa un espacio competitivo muy parecido al que estábamos ocupando nosotros. México, a partir de la decisión de entrar a la Organización Mundial de Comercio, su predecesor, allá en los 80s, el GATT, tomó la decisión de tratar de ser un país manufacturero, de dedicarnos nosotros a ser una fábrica para el mundo. Esta decisión de ser una fábrica para el mundo, que fue la naturaleza de la decisión que se tomó cuando de la Madrid nos lideró a que entráramos nosotros al tratado o al predecesor de la OMC, se confirma con un sello, pero ahora sí afirmativo y fuerte, y ese hasta los más tontos lo entendieron, cuando entramos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El juego que íbamos a jugar es nosotros fabricamos y los gringos consumen, y esta era una forma de prolongar la vida económica de muchos negocios de Estados Unidos cuyos costos de operación en el entorno económico de Estados Unidos simplemente ya no eran competitivos, puesto que el costo, particularmente de mano de obra en Estados Unidos, es tanto más elevado que en México, que los negocios allá estaban teniendo problemas de competitividad derivada por el lado de costos. Ese es, por ejemplo, el caso del sector automotriz de Estados Unidos, pero como ese hay muchos otros. Entonces, nosotros, con costos mucho más bajos y pegaditos físicamente a Estados Unidos, éramos el lugar natural para hacer la fábrica que los americanos requerían. Y para nosotros, ser fábrica era dar un paso muy fuerte en la dirección de la modernidad. Ahora, íbamos a todo dar hasta que nos dejó de ir igual de bien. Y ahí está la evidencia. Vean ustedes en la gráfica que desde su óptica está a mano izquierda, y lo que estás viendo, y se dan cuenta que yo lo estoy viendo y no lo estoy viendo, esto es un misterio, caray. Sí, yo tengo una pantalla muy padre acá. Lo que ven ustedes a mano izquierda son tres líneas. La línea de verde, que crece más rápidamente al principio y luego llega a un punto máximo y empieza a descender, es la participación de mercado de México en el mercado de Estados Unidos, nuestras exportaciones como porcentaje total de las exportaciones en Estados Unidos. Y ven ustedes que iba creciendo muy rápido. Luego ven una línea roja, los chinos comunistas, pues, de rojo, ¿no? Los mexicanos de verde, que crece y pasa por debajo de la curva de México y la cruza. Y nos sucede esto en el primer trienio del sexenio del presidente Fox. La tercera gráfica muestra lo que sucede con el valor de nuestras exportaciones. Y vean ustedes que suben y luego bajan un poquito y luego vuelven a subir. Esa bajadita es una función de dos cosas. Primero, que la economía de Estados Unidos deja de crecer y ya tan era el motor de nuestra economía, que cuando deja de crecer se estancan las exportaciones. También, sin embargo, es función del hecho de que China viene empujando en serio duro. Y entonces la combinación de las dos condiciones nos causan a nosotros un estancamiento en el crecimiento de las exportaciones. Nos dolió hasta debajo de los dientes. Nos dolió y nos costó probablemente 1 millón de empleos. Nos pasamos un rato largo debatiendo si esto era un tema de ciclo económico o si era ciclo económico y algunas otras cosas. Y el tema era muy sencillo.
era ciclo económico y otras cosas. Y la respuesta era, tenemos un problema de competitividad. Y a mano derecha ven ustedes también muy claramente reflejado el hecho de que nos fue requete mal. A partir de eso, hasta que recientemente empezó otra vez a repuntar la economía mexicana, habiendo ya nosotros perdido algo así como 1 millón de empleos permanentes, que estaban sobre todo en sectores maquiladores muy fáciles de ser atacados por la oferta más barata y más eficiente de los chinos. Esto es un problema de competitividad. Ahora, el símil de las ranas. Esto es agua escaldante. Simplemente no entendimos que nos estábamos escaldando o estábamos tan chichos divirtiéndonos con nuestra nueva democracia que no quisimos entender, o quizás estábamos tan dormidos y tan confundidos en la nueva democracia que no supimos cómo reaccionar. Esta ya era un anuncio muy claro de te urgen reformas económicas significativas. Muchos, además, empezaron a hacer escándalos sobre la tasa de cambio. ¿Cuánto van? Que ustedes escucharon muchos escándalos y los escuchan. El problema de México en su competitividad es la tasa de cambios. La verdad es que si hay algo que quedó claramente demostrado en las múltiples crisis cambiarias que ha tenido este país, es que la tasa de cambio es nada más un precio y es todo lo que puede ser. Ni la podemos usar para estabilizar la economía, ni tampoco la podemos usar para estimular las exportaciones de la economía. Lo único que requiere ser esa tasa de cambio es un precio, es el precio del dólar expresado en pesos y ya. Y mejor que flote y que no nos moleste y que se mueva para arriba, que se mueva para abajo. Y curiosamente, en el cambio que se ha estado dando en México ha sido tan profundo que México se convirtió en una fabricota de generar dólares. Y así como las empresas, cuando crecen poco, tienen excedentes